Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se trabajan con problemas de optimización. Lo primero de todo es saber a qué se refiere con optimización. Normalmente nosotros nos enfrentaremos a realizar alguna función en la cual nos pide básicamente, cuando es optimización, hallar sus máximos y mínimos. Nos referimos a los absolutos, no a los relativos. Por lo tanto, lo que haremos será, como hemos visto en otros vídeos, cogeremos la función, hallaremos su primera derivada. Buscaremos también, por otro lado, cuáles son los valores del intervalo en los que puedo trabajar y veré qué valor tiene la función más alta, si para los valores que anulan la primera derivada o para los valores límites de ese intervalo. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos dice, encuentra tres números no negativos que sumen 14, entre los que hay uno que sea el doble que otro, tal que la suma de sus cuadrados sea máxima y mínima. Aquí nos lo dice directamente, que hallemos valores máximos y mínimos. Lo primero es ver qué nos están diciendo. Nos dicen que tenemos tres números. Uno, por ejemplo, puede ser X, otro puede ser Y, otro puede ser Z, pero nos dice que uno es el doble que otro. Por lo tanto, podemos decir que Z va a ser 2X, porque va a ser el doble que la X. Por lo tanto, los números que tengo van a ser X, 2X e Y. Por otro lado, me dicen que la suma de los tres números tiene que ser 14. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que si yo cojo X más 2X más Y, esto tiene que dar 14. Luego, lo que tengo que ver es, nos piden que la suma de sus cuadrados sea máxima y mínima. Vale, ¿cómo nos enfrentamos a esa parte? Pues lo que vamos a hacer es saber que la suma de sus cuadrados sea máxima. Pues lo que nos quiere decir es que si yo hago la suma de x cuadrado más 2x al cuadrado más y al cuadrado, ese valor tiene que ser un máximo o un mínimo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir esta y. Ya que tengo 2x, si tengo definida la y, puedo trabajar más fácilmente. Lo que podemos hacer es, como sabemos que tenemos que la suma de los tres números es 14, puedo dejarlo todo la y dependiendo de la x. Por lo tanto, cogiendo esta ecuación y despejando la y, podemos obtener lo siguiente, que la y va a ser igual a 14 menos 3x. Ya sé cuánto vale la y, 14 menos 3x. Ahora me voy a la operación que me dicen, y es que la suma de los cuadrados tiene que ser máxima o mínima. Por lo tanto, sabiendo que la y es 14 menos 3x, sabré ahora que la suma va a ser x cuadrado más 2x al cuadrado más 14 menos 3x al cuadrado. Ya tengo una función en la cual solo tengo una incógnita, que es la x. Ahora tengo que ver el intervalo en el cual voy a trabajar. Me dicen que los valores no pueden ser negativos por un lado. Y por otro lado tengo esta y. Por lo tanto, como sé que la y es igual a 14 menos 3x, sabemos que los valores tienen que ser positivos, es decir, la x y la y tienen que ser positivas, pero la y depende, como estamos viendo, del valor de x. Por lo tanto, habrá ciertos valores para lo que esto no me saldrá un número positivo, sino negativo. Tendremos que poner una condición para hallar cuáles serán los límites de los valores que puede adquirir esta x para tener la y. Es decir, voy a hacer una ecuación de 14 menos 3x, para lo cual esto tiene que ser mayor o igual a 0. Si lo calculamos, lo que hago es buscar el valor más pequeño y el valor más grande que cumple esa condición. Por lo tanto, uno puede ser que la x valga 0 al calcularlo, y por otro lado puedo tener que la x sea igual a 14 partido de 3. Este 0 y este 14 partido de 3 no es más ni menos que el comienzo y el final del intervalo de los valores de x que van a ser positivos. Si la x adquiere un valor más grande de 14 partido de 3 o más pequeño que 0, esta operación me va a salir negativa. Por lo tanto, no me sería válida. Ahora, una vez que tengo el intervalo,
voy a desarrollar la ecuación de la suma de cuadrados y luego vamos a hacerle la primera derivada. Por lo tanto, vamos a tener que, si vamos a la operación suma f de x y hacemos esos productos que tenemos ahí, nos va a quedar, por un lado, 14x cuadrado menos 84x más 196. Esto no es más que calcular esto que tenemos aquí. Una vez que tenemos eso calculado, vamos a hallar su primera derivada. Por lo tanto, f' de x. Si hallamos su primera derivada, nos va a dar esa operación 28x menos 84. Si yo ahora a esto le pongo la condición de que valga 0, para ver cuáles serán los máximos y mínimos relativos, me sale que la x tiene que ser igual a 84 partido de 28, lo que viene a ser 3. Es decir, si la x vale 3, anularía la primera derivada. Ahora, vamos a coger ese 3 y los valores extremos del intervalo, el 0 y el 14 partido de 3. Y vamos a aplicarlo todo a la función f de x para ver qué valores nos da. Por lo tanto, vamos a hacer un f de 0, f de 3 y f para el valor 14 partido de 3. Por lo tanto, va a ser esto 14 por 0 al cuadrado más 84 por 0 más 196 y eso nos da 196. Ahora con el valor 3, 14 por 3 al cuadrado más 84 por 3 más 196 y eso nos sale 70. Ahora con el 14 partido de 3, pues voy a tener 14 por 14 partido de 3 al cuadrado más 84 por 14 partido de 3 más 196 y eso nos sale 980 entre 9. El valor más grande es 196 y el más pequeño 70. Es decir, me interesa cuando la x vale 0, donde voy a tener un máximo, ya que es el valor más grande, y me interesa cuando la x vale 3, ya que voy a tener el valor 70, que es un mínimo. Sobre el eje de las x, estos son los términos que me interesan. ¿Cómo averiguo el resto de números? Pues voy a tener para el máximo la siguiente condición. Y no es otra que sé que x más 2x más y tiene que valer 14. Por lo tanto sé que si la x, por ejemplo, para el máximo hemos dicho que es 0, pues 0 más 2 por 0 más y tiene que ser 14. Por lo tanto la y tiene que valer 14 y el otro número tiene que valer 0. Por lo tanto los tres números van a ser 0, 0 y 14. Para el máximo. Veamos el mínimo. Para el mínimo, pues vamos a tener que x más 2x más y tiene que ser igual a 14 y sé que la x vale 3. Por lo tanto, no va a ser 3 más 2 por 3, que me va a dar 6, más la y tiene que ser 14. Por lo tanto, en este caso, la y vale 5. Los tres números van a ser el 3, el 2 por 3, que es un 6, y el 5. Y con eso acabaríamos el ejercicio. Los máximos nos dan los números 0, 0 y 14, y los mínimos 3, 6 y 5.